eso. Canten ustedes, Canten ustedes. La educación latinoamericana y la influencia que tuvo el pensamiento anglosajón y francés. Bienvenidos a este podcast de la Universidad Uniminuto de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. El concepto currículum es el centro de la tradición anglosajona americana. Surge en el contexto de la industrialización, enfocada en la producción y el consumo. Se necesita que en las escuelas haya un conocimiento eficiente al servicio del fenómeno industrial. Este podcast hace referencia a la educación latinoamericana y la influencia que tuvo el pensamiento anglosajón en esta. Víctor Mario Betancourt y Nora Nelcy Dávila, estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Uniminuto. En este contexto hablaremos de la sabiduría milenaria con médicos tradicionales, quienes a través de su conocimiento dado por los elementales de la naturaleza, nos contextualizan en este tema. Bueno, este modelo, pues nos estamos respaldando primero que todo, pues que lo que se debe conocer es que este modelo se está respaldando en la cultura, en los usos y costumbres y la parte esencial que es el ejercicio de la medicina tradicional. La de medicina propia de nuestros territorios indígenas, no solamente aquí en Colombia, en San Lorenzo, sino en Colombia. Es Alexander Largo, médico tradicional del territorio ancestral indígena San Lorenzo, quien nos introduce al tema de medicina propia y el legado ancestral. Para adentrarnos en la sabiduría milenaria de nuestros médicos, es importante darle una mirada al pensamiento anglosajón y francés, quienes sus mayores exponentes nos muestran sus diversos planteamientos acerca de la pedagogía y la educación. Bueno, es importante destacar que el término de pedagogía y su relación inherente con la educación ha sido estudiada por múltiples autores en todos los continentes. Y de estos estudios se destacan 5 tendencias que han servido de orientación a la educación de diferentes países. Estas 5 tendencias son: pedagogía como ciencia en la educación, pedagogía como una ciencia en la educación, la pedagogía como saber pedagógico, pedagogía como el arte de enseñar, pedagogía como reflexión de la educación. Bueno, por su parte Colombia ha adoptado el concepto de saber pedagógico o una reflexión sobre educación. Nuestra cosmovisión y cosmogonía ha orientado a los pueblos indígenas a conectar nuestro cuerpo y espíritu a través de las medicinas ancestrales y cómo las percibimos y las podemos curar. Bueno, lo físico tiene que ver con lo biológico. Para nosotros, cuando se enferma el cuerpo, está enfermo el espíritu, el alma que dicen. Entonces, al hacer un equilibrio o hacer una atención integral al cuerpo, pero también al espíritu, se logra ese equilibrio que tanto se habla. Entonces siempre se ha caracterizado la parte espiritual es porque se llega al fondo de la enfermedad, bien si sea por parte espiritual o parte física. Entonces ahí se comparten esos 2 criterios. Estos criterios los podemos tomar del pensamiento francés, donde Hubert concibe la pedagogía como un conjunto holístico, integrado por varias disciplinas. En esta metodología la enseñanza se vuelve eminentemente práctica y se aleja del aprendizaje pasivo, teórico y repetitivo. La experiencia o aprendizaje significativo desplaza de esta manera la simple asimilación de conocimientos. Para Durkheim, la pedagogía es la reflexión, lo más metódica y mejor documentada posible. Colombia en lo particular se identifica con esta teoría y en los constantes eventos y espacios de evaluación siempre se va a trabajar desde la reflexión en toda la comunidad educativa. Este pensamiento ha sido principalmente de Dewey
y Brunner. Dewey adopta una posición peculiar, no niega el carácter científico de la pedagogía, pero le asigna una dimensión procedimental, orientada y sustentada desde la experiencia. Ejemplifica con la labor de un médico, que atiende a sus pacientes de una forma muy particular. Vemos que desde este pensamiento, Dewey ya se acercaba al término de inclusión, cuando afirma que no existen dos niños iguales, porque en cada individuo hay algo inconmensurable. Alexander Largo, médico tradicional del territorio ancestral indígena de San Lorenzo, nos cuenta desde su experiencia cómo atiende las diferentes desarmonías del individuo colectivo y el familiar. A ver, ya en la familia, pues como es particular, digamos lo que en todos los espacios habrán problemas de salud, pero si se asocia un poco más a los problemas que se tengan o las vivencias que se hayan vivido dentro de esa familia, el ejemplo, la religión, entonces se va a denominar un contexto o una definición de la enfermedad física más que de la enfermedad espiritual. Entonces ahí nosotros encontramos la raíz precisamente mediante un estudio que se le hace a la persona. Entonces vemos ese entorno familiar, individual y social para poder determinar pues lo más acertado para un tratamiento. Finalmente podemos concluir que Colombia aún no tiene una ruta definida en materia de educación. Colombia adopta diferentes mecanismos, estrategias de otros países que llevan muchos años reflexionando, innovando, aplicando y evaluando nuevos sistemas de educación. La transformación de la educación tiene enfoques diferentes enmarcados en los pensamientos de los autores que hemos referenciado, el saber de nuestros ancestros y el legado que nunca se ha exterminado es la mayor experiencia que la academia no ha podido entender, el cómo a través de las prácticas milenarias se ha podido descubrir y aplicar el conocimiento en varias ramas de la ciencia moderna. Muchas gracias por escucharnos. Con el mambecito y el ambil al conejar. Este fue un trabajo por los estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Uniminuto. Hasta pronto. Tiempo ya lejano.